Buen día. Me quedó en la mente, en el corazón, en el alma, lo del niño que podía morir por falta de sangre en el hospital para niños, precisamente, Robert Reed Cabral. Y entonces Willy y Josefina Ortiz hicieron los contactos con la Cruz Roja Dominicana. El presidente de la Cruz Roja Dominicana dijo que tenía ya lista la sangre para enviarla al hospital Robert Reed Cabral. Entonces me quedé con ese pensamiento, con esa mortificación. Entonces yo quería ver si es posible que Willy y Josefina, sobre todo Josefina, que le es más fácil establecer contactos con la dirección del hospital o el médico que directamente está bregando con el niño, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? No solo para completar la información, sino también para el dolor que sufrimos los que hicimos nuestro el caso de esta criatura, porque tenemos hijos, tenemos nietos y pronto quizás bisnietos, qué sé yo, y además porque se trata de un ser humano, y se trata de un ser humano impotente, que no puede resolver por sí mismo. Yo les llamo a ellos regalos de Dios, son obsequios del Señor, los niños, de manera que ojalá se pueda averiguar bien. Una reforma fiscal en estos momentos sería un error. Si mal no recuerdo, el propio presidente Luis Abinader, que es un hombre pragmático, que es un hombre de ideas firmes, que es un estadista que tiene conciencia precisamente de los problemas del Estado, y esa conciencia se refleja, por ejemplo, en la actualidad, en un país combatido por la pandemia, por la crisis del COVID-19, de manera que una reforma fiscal es un compromiso muy grave. Y entonces el presidente Abinader se opone a eso, que son varios y poderosos, que son varias instituciones y poderosas que están insistiendo en la reforma fiscal, que también lo han hecho economistas, o sea, especialistas en la materia, también lo han hecho periodistas, ¿verdad?, en sus escritos y comentarios. Y ayer lo dijo, fijó su posición el presidente Leonel Fernández, que es otra opinión que hay que tomar en consideración, no solo porque se trata de un expresidente de la República, sino de un intelectual, de un conocedor de la problemática del Estado, de una persona que sabe lo que es una reforma fiscal, todo lo que eso conlleva, todo lo que eso implica. Y hay temas, no le vamos a sacar el cuerpo a ciertos temas, no le vamos a temer, no nos vamos a acostar, ni siquiera nos vamos a sentar en un sillón reclinable a leer. Es más, ni siquiera, triste es decirlo, nos vamos a sentar en mi silla giratoria. No nos vamos a sentar ahí a lamentar los problemas de la vida, ¿verdad? Que la silla no tiene las culpas, sino que vamos
a darle calor a ciertos temas, a enfrentarlo, como se está enfrentando dentro de las posibilidades que tiene el mundo, ¿verdad? El problema del virus, incluso este rebrote que responsablemente, valientemente, el propio presidente Abinader fue el primero que habló del rebrote. Por lo regular los presidentes le sacan el cuerpo a los temas delicados. Que sea otro que lo diga. La responsabilidad de otro. O quizás obviar tal o cual tema. Luis Abinader no obvia temas. Va directamente a ellos, ¿verdad? Como una vez dijo acerca de un tema, no recuerdo cuál, aunque esto perjudique o aunque esto me perjudique. De manera que yo quería insistir en esto porque una reforma fiscal tiene implicaciones muy graves para la economía nacional, para el normal desenvolvimiento de las inversiones, para todo lo que hay que hacer, que es por el momento más prioritario que una reforma fiscal. Que la reforma fiscal es necesaria, lo es. Que más tarde o más temprano nos abocaremos a la reforma fiscal, correcto. Pero cada cosa en su lugar. Y este no es el momento de una reforma fiscal. No es, repito, que vamos a tener ante todos los problemas una actitud pasiva, una actitud, yo diría que al margen de las problemáticas, no, enfrentarlas, pero dentro de las posibilidades que tenemos y sobre todo tomando en cuenta que enfrentarlas a algunas podría ser un mal mayor, podría ser el remedio peor que la enfermedad. De manera que yo creo que ciertos sectores de la vida nacional que han estado promoviendo, que han estado promocionando, que han estado hasta exigiendo, que han estado insistiendo en lo de la reforma fiscal, deben dejar el tema por el momento y que los especialistas y los propios interesados, aunque no sean especialistas, vayan preparando programas, ideas, proyectos que presenten cuando la reforma fiscal sea ya una realidad posible. Y ahora no lo es. Ahora hay que seguir resolviendo problemas. Hay que seguir enfrentándolos, como lo está haciendo Luis Abinader y su gobierno. Pero hay algunas reformas, algunos proyectos, algunos planes, algunas vicisitudes, algunas desgracias, podría decir, que tenemos que ir buscando la manera de reducir ahora que están ampliándose, ¿verdad? Entonces, el momento es de resolver, el momento es de tomar medidas, el momento es de enfrentar 1001 problemáticas que enfrenta un país, pero hay puntos que no se deben tocar, porque el momento no es el más indicado, porque no procede. Así es que estoy de acuerdo con los que señalan que una reforma fiscal en medio de la pandemia y hasta de un rebrote pandémico, meter el tema de la reforma fiscal sería un riesgo muy grande. Un riesgo no, se traduciría en una crisis
de impredecibles consecuencias. Así es que vayan preparando todo lo que ustedes crean que debe introducirse en la reforma fiscal, pero déjenlo para su momento, porque es como dice el Eclesiastés, hay un momento para todo, y este no es el momento de la reforma fiscal, es el momento de la pandemia y su rebrote, y es el momento de seguir resolviendo problemas como lo está haciendo el gobierno de Luis Abinader, pero dentro de las posibilidades, y no buscar resolver problemas que ahora mismo no pueden ser resueltos y que le echarían leña al fuego pandémico. Bien, el Senado de la República tomó una decisión que no ha explicado muy bien, ¿verdad? Que no ha explicado, que no ha ampliado. Se habla precisamente de un tema que Nayib Chaede ha tratado aquí por años, ¿verdad? De una manera responsable, de una manera cristiana, de una manera delicada de la economía, de una manera que va en defensa de las mayorías, de una manera que beneficia realmente la educación dominicana, de una manera que no lesiona la economía de los hogares, de una manera que no afecta el normal desenvolvimiento de los padres dominicanos. Yo me refiero a que el Senado, de la noche a la mañana, no se dice quién presentó el programa, el plan, la idea, la ley que va a caminar ahora, de que no se cobre la reinscripción ni se aumente la tarifa. Esto es una revolución educativa. Aparte de que esto sería seguir la línea de lo que de una manera sistemática pero positiva, de una manera constante, de una manera permanente, de una manera radical, pero de un radicalismo positivo, pragmático, ha estado llevando a cabo el compañero de labores Nayib Chaede. Bueno, me dice la doctora Margarita García que fue el torito Héctor Acosta el que presentó el proyecto. Ya por ahí uno piensa, ¿qué partido realmente representa mi amigo Héctor Acosta? Ese gran artista de los más importantes de la historia musical dominicana, sobre todo de aquellos que aman la música fuerte, que no es mi caso, pero bueno, admiro la obra artística que por tantos años y de manera sostenida ha mantenido el Torito. El Torito presentó este proyecto y yo digo, pero por sí mismo o hay un partido que lo representa. Él salió electo senador por la provincia que lleva el nombre glorioso del expresidente y arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América, Monseñor Adolfo Alejandro Noel, allá en Bonao, ¿verdad? Entonces, pero su actuación en política fue improvisada, más bien. Él no era un PRMista originario, lo cual no quiere quitarle ningún mérito. Todo lo contrario, llegando y triunfando, eso de por sí es un mérito. De manera que fue Héctor Acosta, el Torito, el que presentó esto. Pero no dijo si lo hizo a nombre del partido
usted dirá, una cosa tan delicada como esta, ¿verdad? Tiene que tener la aprobación del partido, pero que en la sesión de ayer, cuando se presentó esto y se aprobó en primera lectura, en ningún momento se habló de que se hacía a nombre del partido. Es más, me atrevería a decir que el PRM no ha fijado una posición oficial al respecto. Como decir, por ejemplo, el propio presidente de la República y líder del partido, Luis Abinader Corona, o el presidente del partido, el poderoso ministro administrativo de la presidencia, el licenciado Paliza. O sea, ¿es esta una decisión aislada? Una decisión solamente, una decisión que solo obedece a la buena intención, al buen deseo de un senador, en este caso Héctor Acosta. ¿Tiene la aprobación del partido? ¿Se pronunciará el partido en torno a este proyecto, que es un proyecto que va a provocar muchas protestas, muchos comentarios, pero también mucha reticencia, mucho quizás afán de no cumplir esto que les perjudica? Me refiero que perjudica a los colegios y perjudica un poco más arriba de los colegios. Estoy hablando de las universidades, porque repito, lo que dice el proyecto es que se prohíbe cobrar reinscripción y aumentar la tarifa. Bueno, sería un logro extraordinario, diría Nayib Chaed, que estaría formando parte de ese logro, pero habría que buscar la opinión, la posición de la Unión de Colegios, de la Unión de Universidades, etcétera, etcétera, porque esto no es una papita. Fue otra cosa, fue aprobado en primera lectura. ¿Qué pasará de aquí a la segunda lectura? Sobre todo, vendrá un pronunciamiento oficial de parte del Partido Revolucionario Moderno al que pertenece el Torito, pero él no presentó esta idea, esta ley a nombre del partido, sino a nombre propio, por decisión de motu proprio. Bueno, vamos a ver, porque repito, es algo verdaderamente fuerte, es algo tremendo. Bueno, pocas veces se ha visto esto en la historia educativa dominicana, que ustedes saben que ni los gobiernos están facultados, ni los ministerios de educación, digo los ministerios de educación por las diferentes etapas de los gobiernos, autorizados a actuar en las situaciones internas de los colegios y de las universidades. Vamos a ver qué va a pasar. Ojalá ahorita, sobre todo Nayib Chaed, que es uno de los autores de esta idea, que la ha mantenido firme por mucho tiempo. Usted puede estar de acuerdo o no con ella, pero es una idea que alguien cree en ella, la sostiene, la mantiene, y sobre todo que es algo de buenas intenciones. Vamos a esperar a ver. Yo quiero, ustedes saben que yo propongo que el notable escritor y científico dominicano, poeta, filósofo, ensayista, historiador, biógrafo, analista, de todo, completo, ahora mismo para mí el intelectual
el erudito más completo que tiene el país, el doctor José Mármol. Y a mí se me ocurrió, no porque se me haya ocurrido así al azar, sino después de meditar mucho, de analizar mucho, que el doctor José Mármol debe ser considerado para candidato al Premio Nobel de Literatura. Que ustedes saben que fue mi idea con Marcio Veloz Maggiolo, pero lamentablemente no por mí, por Marcio, por el país, esto no tuvo fuerza con tantos envidiosos, con tantos resentidos, con tantos amargados, con tantos frustrados, con tantos mediocres, no tuvo respaldo. Y el tema se cayó, yo lo mantuve, cumplí con mi deber. Marcio me lo agradeció en una carta que me hizo llorar, porque él y yo éramos amigos. Pasaban años y no nos veíamos porque teníamos en cierto modo actividades diferentes, sobre todo él, cuyas actividades constantes eran la cultura y la ciencia, o sea, las culturas y las ciencias, ¿verdad? Y murió recientemente. Antes había muerto su esposa, una de las hijas del doctor Pedro Julio Santana, mi gran amigo, un hombre de la radio y un jurista eminente, un hombre del deporte, como un cronista deportivo que daba cátedras. Pedro Julio, que claro, murió ya a avanzada edad, pero debió vivir siquiera 120 años. Entonces ella murió, la esposa de Marcio, que formó parte, ahora para recordar un pequeño dato histórico, de la llamada Hermanas Santana, el dueto Santana. Eran dos hermanas, la esposa de Marcio y su hermanita, que cantaban, precioso, esos boleros en las voces, en el dúo de esas señoras, de esas muchachas, de esas jóvenes. Era algo verdaderamente impresionante. Lamentablemente dejaron de cantar, quizás porque empezó a surgir la bulla, y ella no estaba en eso, y perdimos al dueto de las hermanas Santiago, de las hermanas Santana, ¿verdad? Eso es un pequeño detalle, quizás de orden histórico, porque yo soy necio en ese aspecto. Bueno, entonces decía que tenemos que promover a José Mármol, porque eso enriquece al país. Un candidato en cualquier país necesita, por exigencia de la Real Academia Sueca, necesita apoyo institucional. Por ejemplo, el apoyo de un gobierno, el apoyo de instituciones establecidas, reconocidas internacionalmente, el apoyo de figuras notables, dependiendo de quién sea el candidato, o sea, la especialidad del candidato, si es literatura o es cualquier otra expresión de las ciencias, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay que apoyar esto, apoyarlo el gobierno, apoyarlo las instituciones que bregan con la cultura, el Ministerio de Cultura, la Sociedad de Bibliófilos, el Archivo General de la Nación, la Sociedad de Poetas, el Colegio de Periodistas, la Sociedad de Filosofía, la Dirección de Bellas Artes o Bellas Artes en sí misma, etcétera. Y personalidades que algunas de ellas sean reconocidas internacionalmente para entonces contribuir a fortalecer eso. No me mencionen, no es necesario. El logro sería para José Mármol, el logro sería para la República Dominicana, el logro sería para la cultura nacional, el logro sería para la literatura dominicana.
O sea, que este hombre meritorio, autor de cuchumil libros, que por cierto, aún en mi silla de ruedas, porque no es fácil moverse en una biblioteca, esta es de bastante categoría, la mía es una silla de ruedas, pero yo tengo la mayoría organizada. Allí están las obras, las estoy viendo, de Juan Bosch. Allí están las obras de Balaguer. Allí están las obras de Víctor Hugo. Allí están las obras de Rubén, el más grande poeta que ha parido la humanidad. Allí están las obras de Nietzsche. Allí están las obras de Breton. Allí están las obras de los poetas dominicanos, etc. Y allí están las obras de José Mármol, un autor prolífico, brillante y acertado. Y rápidamente, aún desde mi silla de ruedas, pero apoyado en una libretica, apunté para ustedes, para que vayan a buscar esos libros, los que no lo han hecho, para que los lean, porque yo he leído toda la obra de él, incluyendo esta que creo que es la última, Identidad en la modernidad líquida globalizada, que es una lectura de Simon Bauman, el famoso filósofo. Este hombre, José Mármol, enfoca temas ante los cuales cualquiera queda chiquito. Miren, el concepto de poder de Nietzsche, que es una de sus mejores obras. Nietzsche, el famoso filósofo alemán, que murió perturbado mentalmente, ¿verdad? Tan profundo que llegó a decir: mi obra será entendida un siglo después de mi muerte. Bueno, el concepto de poder en Nietzsche: paradoja identitaria y escritura poética, celebración de la imagen, cosa muy complicada, pero muy interesante, porque es que maneja el idioma a la perfección y sabe cómo llegarle al lector sin cansarlo, sin molestarlo. Yo, la isla dividida, una obra maestra. Todas son obras maestras. Lenguaje del mar, decir y hacer, entrevistas sobre literatura y pensamiento. Ahí está recogido lo mejor del pensamiento de muchos grandes literatos y filósofos dominicanos. Y otra es Identidad en la modernidad líquida globalizada, que es una lectura de mi admirado Simon Bauman, el famoso filósofo. Y se adentra ahí José Mármol, en ese mar profundo de Bauman, pero lo hace de manera que le llega al lector en esta obra de casi 500 páginas. Entonces quería dar algunos nombres para que tengan ustedes conciencia y apoyen, ¿verdad? Mi idea, como la tuve con Marcio Veloz Magiolo, mi idea de que José Mármol sea postulado para el Premio Nobel de Literatura. Vamos a mover eso por encima de la pandemia. Yo quiero, a lo mejor me voy a pasar un par de minutos, me van a excusar, agradecer al escritor, al intelectual Luis González, ¿verdad? El periódico El Día publica un artículo de los jóvenes, ya un poquito avanzados en edad, de los jóvenes que realizan un trabajo formidable en funciones diplomáticas, jóvenes dominicanos. Y ahí menciona al doctor Mario Arbelo Camaño, que es mi hijo, y me emocionó eso, porque él habla de los éxitos internacionales de Mario, habla de su condición de tantos años de embajador ante la FAO y los logros que ha alcanzado para el país. Yo no puedo dejar pasar esto, porque la gratitud es una virtud. Al doctor Luis González, en el periódico El Día de hoy, por haber elogiado, entre otros brillantes jóvenes que nos representan en la diplomacia internacional,
haber mencionado a mi hijo Mario Arbelo. Se lo agradezco profundamente porque ese vale más que yo en todos los aspectos. Ese no salió a mí, salió a don Neno, que era un sabio. Entonces mi hijo no es un sabio, pero va en la ruta de los que aspiran a hacerlo. Gracias, doctor Luis González. Finalmente, yo fui llamado para ir a un sitio determinado hoy, pero no voy a entrar en detalle, no es necesario. Pero sucede que yo no puedo salir de mi casa. Yo ni siquiera camino. O sea, lo que llamamos caminar en dos patas, yo me muevo en una silla de ruedas. Porque las enfermedades que padezco, que son varias y que tengo muchos años, los medicamentos que tomo, las inyecciones que me pongo, todas las cosas, pero la salud se me ha complicado y me ha llevado a sentarme, me ha sentado en una silla de ruedas. De manera que yo, ustedes me llaman para ese lugar, les digo que yo lamentablemente no puedo ir. Entonces doy la explicación de las condiciones en que me encuentro, pero al mismo tiempo pido excusas por mi ausencia, una ausencia justificada, ¿verdad?, por graves razones. Una de ellas es que a ese sitio no puedo ir en una silla de ruedas. Entonces, yo quería explicar el por qué no voy y a la vez pedir excusas. Gracias.